Bendito el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Vamos a leer Romanos capítulo 16 nuevamente. Pero en el versículo 19. Qué bueno, qué hermoso, qué lindo es cuando Dios se acuerda de nosotros así. Usando a la vida de su siervo que dice estas palabras. Vamos a hablar de la obediencia que se nota. La obediencia del cristiano tiene que notarse, aún por lo de afuera. Porque también la desobediencia se nota por los de afuera. La cosa más linda que debe tener un hijo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona que dice ser cristiano o que es cristiano, es la obediencia. El Señor obra a través de la obediencia. Aún a los niños que son obedientes a sus padres les va bien. Pero cuando no son obedientes, vienen problemas, vienen dificultades. Permiso. A Dios no le gusta el desorden. A Dios no le gusta el desorden. Y por ente, alguien me sopló de allá y me dijo que a Dios no le gusta el desorden. Y la verdad, pero para que no haya desorden, tiene que haber un instructor. Y a ese instructor hay que obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Tiene que haber alguien que enseña. Y ese que te debe enseñar, el que te va a enseñar mejor que nadie, es Dios a través de su palabra. Y Él ha llamado hombres y mujeres que ocupan un lugar en el altar, en la tarisma, desde el púlpito, enseñando lo que Dios dejó como norma de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y esa obediencia, cuando se nota, suceden cosas que tú ni te imaginas. Y hay muchos casos en la Biblia que habla la palabra de Dios, que enseña que a través de la obediencia sucedieron cosas. Capítulo 16, versículo 19 dice, y vuelvo a leer, ya leyó alguien en esta noche esto aquí, pero yo voy a volver a argumentar acerca de esto. Y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Eres tú nuestro Dios, que nos cuida, que nos protege. Eres tú el que nos llamaste, no porque éramos mejores que nadie, es que tú nos llamaste a nosotros y a muchos, pero muchos son llamados, pero pocos escogidos. Nosotros estamos aquí en esta congregación, Señor, siendo parte de ese llamamiento para que seamos militares del Señor. Digan conmigo, seré un militar del Señor. Ya estoy empezando. Llegaré a ser general. Diga, llegaré a ser un general. Aleluya. Tú nos llamaste para ser personas militares y no civiles. Señor, fuimos llamados a ser soldados, a guerrear, a pelear, a batallar, a obedecer a nuestro general de generales, a nuestro rey de reyes, a nuestro Señor de señores, a quien le honramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos. Que muchos, Señor, lo están desperdiciando, pero nosotros lo hemos recibido, hemos aceptado y vamos a seguir hacia adelante con las fuerzas que tú nos das. Y todos le damos un aplauso fuerte a Jesús y decimos gloria a Dios, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios.
Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y decía que la obediencia es la clave del cristianismo. Es algo que cuando se nota tu obediencia, eso imparte. ¿Imparte qué? Imparte en la persona primeramente curiosidad. Cuando vos sos obediente, se pregunta a la persona, ¿pero por qué obedece tanto? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que le causa esa obediencia? Porque la mayoría de las personas en el mundo son desobedientes. Practican la desobediencia. Justamente hoy estuve teniendo un problema con alguien que es desobediente. Y le dije, tengo que disciplinarte únicamente porque tanta desobediencia continuamente ya me preocupa. Porque un desobediente afecta a los que son o a los que intentan ser obedientes. Porque al obediente no le puede afectar tampoco. Pero aquel que está luchando para ser obediente, y ese desobediente está en medio y se le recibe como un hermano, como un cristiano, entonces, a la larga, el que está intentando ser obediente dice, total, acá se acepta de todo, ¿verdad? Acá se permite de todo. Y entonces, ¿para qué es lo que yo tanto me voy a esforzar a ser obediente? ¿Verdad? Tengo razón, ¿verdad? El que es obediente no le va a afectar, porque el obediente va a decir, no, yo ya sé que la obediencia me condujo a buen camino, yo ya sé que la obediencia me trae la bendición, yo sé que la obediencia me llevará a aplastar en breve a Satanás, porque Cristo lo va a poner bajo las plantas de mis pies por mi obediencia. Imagínense hasta qué nivel puede llegar la obediencia. En el segundo texto leído, si miramos, vamos a leer de nuevo, dice, versículo 20 del capítulo 16 de Romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Después de haber dicho que se notaba la obediencia de ellos en el versículo 19. ¿Usted quiere recibir esa honra de parte de Dios? Que el Dios de paz, nuestro Dios todopoderoso, aplaste a Satanás bajo la planta de tus pies. ¿A quién le dijo el apóstol esta palabra? A los, digan conmigo, obedientes. No le dijo a los cristianos tibios, a los que un día sí, otro día no, tampoco no les dijo a ellos. No les dijo a aquellos que causan divisiones. Es más, antes de eso estaba hablando el apóstol diciendo que nos fijemos en aquellos que causan divisiones y que buscan pleito y que están criticando y que están buscando deshacer el grupo. Cuando alguien intenta deshacer algo bueno, esa persona no puede provenir de Dios, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿Quién es el que intenta destruir, dividir, hacer divorcios? Estoy hablando de matrimonios. Aquel que intenta separar familias, pelea, discusiones, pleitos en todo tiempo. ¿Quién es el que busca esto? Y si una persona hace esto, ¿está siendo inspirado, ministrado por Dios o está siendo manipulado por el diablo? En realidad algunos ni cuenta se dan, porque está viviendo una vida doble, una vida pecaminosa, nomás hace esas cosas. Generalmente los que causan problemas y los que critican y los que no hacen nada y empiezan a usar el bla 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 bla, son personas que ahí donde tú no le ves están haciendo cosas que no deben hacer. Generalmente. O
O tal vez es alguna persona que tiene una raíz de amargura que le está estorbando. El apóstol en la carta de Hebreos decía justamente eso, que tenemos que mirar bien, a no ser que haya algún fornicario como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y que habiendo alguien que le brota una raíz de amargura, os estorbe, y por ella sean muchos contaminados. La raíz de amargura contamina al otro. Yo siempre me fijé, ¿saben qué es lo que me fijé? Y no es generalizado, pero mayormente, porque no quiero generalizar. Pero hay la famosa solterona, 55 años, guazú, solita, solterona se le dice eso, solterona. Y ve a alguien que tiene problema matrimonial. Y a veces algunos son ingenuos, tienen un problema, una discusión nomás tuvo con su marido. Una discusión porque su marido llegó media hora más tarde del trabajo nomás. ¿Entiendes? Y se va y le dice a la solterona, le cuenta su problema. Ay, compa, y se te está poniendo los cuernos en hoyo. Ese te está poniendo los cuernos y todavía ni sabe nada. Y había sido, se le descompuso el colectivo y vino en el próximo nomás. Nunca te va a decir, no salgo todavía, a lo mejor llego tarde nomás, no podemos enojarte por eso con tu marido. Pero si se va a preguntarle a alguien que tiene la experiencia de muchos años con una persona, le va a decir otras cosas. Que la vida de matrimonio es nomás luego una vida de altos y bajos. Un momento está allá por el aire, gloria a Dios, y otro momento parece que problema más problemas. Pero de repente terminó otra vez el problema. Esa es la vida matrimonial. Porque problemas en el mundo siempre va a haber, pero instrumentos del diablo también siempre hay. Los que causan tropiezo hay que tener mucho cuidado. Cuidadito con los malos consejos. Porque cuando nosotros nos sentamos con personas de malos consejos, tu vida se va a llenar de basura. Tu mente se va a llenar de basura sin que vos te des cuenta, porque esas personas están heridas. Están con una raíz de amargura que está brotando y eso te va a contaminar tarde o temprano. Así es que el famoso dicho que se dice, ¿verdad? Es mejor estar solo que mal acompañado. Si no tenés dominio propio en tu oído, mejor no te juntes con ese tipo de personas. Y ni si tenés, porque un poco de levadura leva toda la masa. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que cuidarnos, ser malos consejeros cuando estamos un poquito enojaditos. Porque siempre podemos estar enojados o de motivo. El pastor no me saludó. Y otro te dice, pastor, que no se pone ahí, voy, para que me mande a saludar, me mande ese, ahí me va a decir, mande a otro. No, ve que ya tiene 50 añitos también es. El que quiere arreglar. Hay otro, el que quiere luego ir a sembrar cizaña te dice, si no se saluda y no puede ahí cubrir, mande. Y por causa de eso, se arma un problemón. Tuvo un puro reír porque no te saludó. Y a lo mejor el pastor estaba malhumorado luego. A lo mejor no amaneció bien el pastor. A lo mejor está lleno de problemas. Y ni se dio cuenta que era vos lo que estaba ahí. Te vio, pero como que no te vio. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto está entendiendo? ¿A usted no le pasa eso? ¿El pastor es un ángel o es un ser humano? Y me refiero esto generalizadamente, porque esto se va a escuchar en las redes sociales también. Y me refiero a aquellas personas que tienen pastores también. Aquellos que tienen pastores, porque en cada iglesia hay un pastor.
Pero el punto es aquí que a veces por una cosa insignificante nos enojamos cuando estamos luego en una actitud de herida, cuando estamos un poco enojaditos por cualquier cuestión que hemos vivido. Tu problema era otra cosa y al final terminas causándole problema a otro por una herida que tenés. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que siempre meditar antes de orar, decir, Señor, ¿en qué me falta perdonar? ¿A quién me falta perdonarle? ¿Con qué me enojé, Señor? ¿Con quién estoy un poquito pegado, como se dice? Con el estómago amargo. Aleluya, aleluya, si ve que está a tu lado, dale para tu Dios. Porque todos, mírenme acá, por favor, todos, mírenme por favor en los ojos, todos estamos en este mundo y en breve el Señor, el Dios de paz, nos va a poner a Satanás bajo la planta de nuestros pies por la obediencia que se va a notar en nosotros. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. El ser obediente no significa que no fallamos, no significa que no tenemos errores, no significa que no podemos de momento tener un bajón. No. El ser obediente significa que nosotros reconocemos que necesitamos del Señor y que tenemos que avanzar y seguir hasta el final y arreglar nuestra cuenta. Yo mismo debo arreglar mi cuenta. Tal vez ahora mismo necesito pedirte perdón. Escúcheme bien, mi hermano. Estoy dispuesto a pedirte perdón si te he fallado. Y te lo pido, mi hermano, porque soy un ser humano. Pero mi deseo es verte en el cielo, en aquel día, gozándonos todos juntos con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No tengo nada contra ninguno de ustedes, ni contra nadie. Pero sí una cosa les voy a decir. Siempre cuando Dios me abra la boca, voy a reprender el pecado, mi hermano. Porque Dios me llamó para eso, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso Dios puso a un ministro, a un siervo de Dios. Por más que sea tan erróneo y tenga problemas y dificultades en la vida, Dios nos llamó para reprender el pecado y amar al pecador. Ese pastor es muy duro, dice, cuando un pastor reprende el pecado. Duro sería, mi hermano, si yo te aplaudo o si le aplaudo a aquel que está cometiendo pecado. ¿Saben por qué sería duro? Porque el día de mañana eso le va a destruir la vida. Le puede tener un divorcio en su hogar, en su matrimonio. Puede tener, hermano, algo grave en su vida, un accidente. Puede ocurrirle cualquier cosa. Estoy hablando de un cristiano. Y puede aquel día decir, mi pastor nunca me enseñó, nunca me dijo lo que está bien y lo que está mal. Y él conocía de pe a pa la Biblia y nunca enseñó la verdad. Al final voy a ser culpable yo otra vez. Y prefiero ser culpable ahora por decir la verdad que ser culpable en la eternidad ahora porque aquella persona terminó en el infierno. Porque los pastores, según dice en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, para que ellos no lo hagan quejándose, para que no hagan el pastorado quejándose, como aquellos que han de dar cuenta por ustedes. Porque los pastores estamos, hermanos, para predicar la verdad y no para mentir, para engañar a la gente. Hay muchas manipulaciones en este tiempo. Muchos profetas, o mejor dicho, falsos profetas han salido por el mundo. Por eso hay que probar los espíritus y hay que ser como los cristianos de Berea. Ahí en Hechos de los Apóstoles había unos cristianos que eran de una ciudad llamada Berea y que eran muy nobles
y que ellos investigaban si era verdad lo que decía el apóstol Pablo en sus enseñanzas, y comprobaron con las escrituras que lo que el apóstol decía era verdad, porque ellos eran personas prudentes, nobles, atentos, no permitían que les engañen. Para ellos lo máximo y lo más importante era la palabra de Dios, no la palabra de un chanta que viene a decir cualquier pavada y que pone cualquier argumento para dejar mal parado a un siervo de Dios. Y sin él darse cuenta, estaba siendo usado por el mismo diablo. ¿Y por qué digo esto? Porque estas cosas están sucediendo en este tiempo. Porque hay personas que no sirven a Dios, sino que lo que quieren es sacar algún provecho, y entonces empiezan a hablar mal de los pastores para que él pueda llevar agua para su molino o para sus objetivos propios. Y hablar mal por otra persona para destruir un día, esa persona va a rendir cuenta. Es como aquel hombre que habla mal por el marido de alguien, ¿verdad? Empieza a hablarle mal a la mujer por su marido con una intención. Eso se hace. He visto que tu marido está con una chica por allá. Oye, llámate y cizaña ahí, pero su objetivo es otro. Son personas manipuladoras. Y si nosotros hacemos eso, nosotros no somos cristianos. Así es que el que practica estas cosas no es cristiano, mi amado. Es cretino. Entonces, mi amado, velemos para que estas cosas no nos sucedan. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ejemplos de obediencia. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Es más, ya lo iba a sacrificar, levantó el cuchillo para sacrificarle por obediencia al Señor. Y la bendición de Dios fue grande. Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham es, para los judíos y los musulmanes, es la autoridad máxima para ellos después de Dios. Es impresionante el legado paternal que dejó el padre Abraham por su obediencia, hermano. La obediencia trae bendiciones. David, en su llamado y en su celo hacia Dios y en su obediencia de honrar a su Dios, él aborreció ver a aquel gigante que estaba llamando al pueblo de Dios y le decía: son unos arruinados, ¿quién va a pelear conmigo? Yo voy a destruir a cualquiera de ustedes que quiera pelear contra mí. Y ninguno de los soldados se atrevían. Pero David, con el celo que tenía, obedeció el llamado y dijo: yo voy a pelear contra ese gigante. Aunque yo no sea un guerrero, no sea un soldado, Dios me dará la victoria, porque yo en lo que yo hago, en mi pastorado de ovejas, pude matar leones y osos, defendiendo las ovejas de mi padre, y ahora yo también voy a lograr vencer a este gigante. Y no tuvo miedo. Por su obediencia ¿a qué? Al llamado que Dios tenía con él, a ese quebranto que Dios le estaba dando, de que él sea alguien que se disponga a atacar a aquel gigante. Usted dirá: pero no hay obediencia a eso. Claro que fue una obediencia de parte del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que le quebrantaba a que él pelee la batalla, a que sea un siervo de Dios y demuestre la gloria de Dios venciendo al gigante. Y con una sola piedra, ¡boom! Dios está llamando gente obediente. La obediencia es obedecer el llamado también. Y en el llamado vas a aprender, hermano, lo que es el servicio. David aprendió a ser guerrero desde allí. Él nunca fue guerrero.
¿Usted sabía que él no era guerrero? No era guerrero, era un pastorcito. Pastorcito, digo, porque era un muchacho de poca edad, no dice cuántos años tenía. Pero era de poca edad, vamos a decir que tenía unos 18 a 30 años. Pero en esa época, 30 años era un muchacho. Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. La mayoría de edad se le daba a los 30 años recién a las personas en esa época. Se los tenía como alguien que podía ser influencia para la sociedad. Hoy día algunos tienen 15 años, años, tú sabes, o le coge 50, güey. ¿Cierto, verdad? Ahora más grande el de 15 que el de 50. Y ya nos dice mi Señor. ¿Cómo está Señor? ¿Cómo está pastor? ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está? Ya nos dice eso. En vez de llamarte por tu nombre, te dice Pancho. O te dice Cururú. Sapo. ¡Ah, es sapo! Él tiene 15 y el Señor tiene 60. Esta es la sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Y qué podemos esperar de este tiempo entonces? Señor, ya no existe más luego. Yo tengo muchos de mis vecinos que no me dicen pastor, ni señor, ni nada. Me dicen, algunos se atreven y me dicen Jorgito. Y yo le miro. Y bueno, yo sé quién soy, eso es lo importante. Amén, cuando dicen amén. Un aplauso a Jesús. Sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Nuestra obediencia tiene que llegar a ser notorio. Con esto concluyo. Se tiene que notar, hermano. Porque se nota el que es desobediente. Y al desobediente hay que disciplinarlo. En conjunto, cuando vemos a alguien que insiste en desobedecer, insiste en tener en juego la cosa de Dios. ¿Acá es un juego o no es un juego? Digan conmigo, no es. Hagan así, vamos a ver si eres oír. No, es un juego. Acá no estamos. Mira, acá, digan conmigo, acá no estamos jugando al cristianito. Acá, digan conmigo, acá estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte. Todos aplaudimos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a pasar todo al altar y vamos a orar a Dios todos juntos. Nuestra obediencia se va a notar. Mi obediencia, yo creo que ya se notó. Pero si tu obediencia no se notó, se va a notar. Tiene que ser notorio por la gente, por el diablo mismo. Se tiene que notar que eres una